Buenos días, buenas tardes, buenas noches nuevamente. En este caso nos encontramos para lo que hemos denominado una clase integradora. En mi caso, respecto del eje de ciudadanía, es decir, el eje que está integrado por las unidades 1 y 2. Antes de iniciar esta clase integradora, quisiera empezar por decir que no va a ser esta clase integradora. Esta clase integradora no tiene por objetivo adentrarnos o profundizar en los conceptos y elementos que hemos visto ya en las clases correspondientes a las unidades 1 y 2. Si ustedes todavía tuviesen algunas dudas o consultas en relación a esas unidades, lo que les sugerimos es que vayan a ver las clases correspondientes a esas unidades, y en el caso del eje de ciudadanía, ustedes además cuentan con una clase de consulta, con un video en el que hemos tratado de evacuar todas las dudas y consultas que se han planteado al respecto. Además, también pueden dirigirse a los foros de consulta y a las actividades que se han realizado en el campus, en el aula virtual, para tratar de que las dudas y consultas que tenían se vean solucionadas, subsanadas. Ahora sí vamos a pasar a lo que una clase integradora sí es. En esta clase vamos a tener una serie de objetivos. Ustedes pueden ver que dividido en dos tipos de objetivos, unos que tienen que ver con establecer una serie de relaciones y otros objetivos que son una especie de sugerencias para encarar la evaluación que se nos acerca. En relación al primer macro objetivo, que es el de establecer relaciones, vamos a tratar de establecer 4 relaciones. La primera tiene que ver con las unidades que están contenidas dentro del propio eje de ciudadanía. Es decir, fíjense que el eje de ciudadanía tiene 2 unidades, la unidad 1 y la unidad 2. Respectivamente se han tratado en ellas los conceptos de poder y derecho, por un lado, y en la otra unidad hemos tratado sobre el concepto mínimo de democracia. Vamos a tratar de establecer relaciones entre esos conceptos. En segundo lugar, vamos a ver las relaciones de nuestro eje, es decir, el eje de ciudadanía, con esos conceptos que acabo de mencionar, con los otros ejes de la materia, es decir, con el eje de derechos humanos, con el eje de género y con el eje de función judicial. En tercer lugar, vamos a establecer una relación de nuestro eje con el resto de la carrera. Y finalmente, dentro de este objetivo de establecer relaciones, vamos a tratar de vincular nuestro eje con la actualidad, algo que ya hemos venido haciendo. Y después, con posterioridad, brevemente vamos a dar algunas sugerencias en relación a lo que nosotros pretendemos que ustedes vayan comprendiendo de este eje, teniendo en vista la evaluación que ya se nos acerca. Vamos a ello. La primera relación que les decía que tenemos por objetivo establecer es la relación que se da entre los conceptos que están contenidos en las 2 unidades de este eje. Nosotros hemos visto la unidad 1 con la clase que ha dado el profesor Alfredo Espíndola. Fíjense que yo aquí, entre poder y derecho, hago estas flechitas verdes de ida y vuelta, porque en esa clase ya hemos visto cuáles son esas relaciones que existen entre poder y derecho. Lo que nosotros ahora vamos a tratar de hacer es establecer cuáles son las relaciones que además existen entre el poder y derecho, por un lado, que están tratados en la unidad 1, con la unidad de democracia. Yo para esto me había servido en su momento, lo he mencionado al pasar y ahora lo voy a mencionar más en profundidad. Me había servido de esta imagen que tienen ustedes aquí abajo a la derecha. Cuando daba la clase de democracia, de un concepto mínimo de democracia de Bobbio, había utilizado esto como un disparador para comprender el concepto este mínimo de democracia, y ahora lo voy a usar para que se vea esta relación que existe entre poder y derecho por un lado con el concepto de democracia. En realidad se trata de conceptos que están íntimamente vinculados y que están divididos en diferentes unidades
al solo efecto de organizarlo de alguna manera a la materia, ¿no? Recordemos, en este caso, que habíamos hablado de otro elemento, que era el elemento del conflicto, ¿no? Nosotros habíamos visto que el gobernante debía tomar decisiones, que esas decisiones se tomaban teniendo en cuenta una serie de demandas. En este caso nosotros habíamos utilizado el ejemplo de la pandemia del coronavirus, y recordemos que al principio de la pandemia había como una demanda mayoritaria en la sociedad, que era la de proteger el derecho a la salud. Entonces quien ejerce el poder político debía tomar decisiones al respecto. Esas decisiones luego se traducían en normas, y si esas normas y las decisiones que se tomaban respondían a su vez a las demandas mayoritarias, entonces podíamos decir que estábamos ante un ejercicio del poder legítimo, y en este caso se trataría del ejercicio del poder democrático. Insisto en que no me voy a detener en demasía en esta imagen. Si quieren, insisto, pueden acudir a la clase correspondiente para profundizar en este aspecto. Establecida entonces esta relación entre las primeras dos unidades, que son las unidades que están contenidas dentro del eje de ciudadanía, pasamos ahora a la vinculación de estos elementos que hemos visto en el eje de ciudadanía con los otros ejes de la materia. Y nosotros, fíjense que hay una relación estrecha con los derechos humanos y con el género. Surge bastante claramente. Esto también ha sido referido por varios de los profesores de la cátedra en sus distintas clases. Recuerdo ahora a la clase de Fernando Ganami, en esta relación que hacía con la democracia sustancial y su referencia a la igualdad, ¿no? En este caso, o a la dignidad humana. En este caso estamos hablando claramente de derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿dónde está la relación? Bueno, un ejercicio democrático del poder, que a su vez incluye, por supuesto, al derecho, es un ejercicio que necesariamente debe respetar a los derechos humanos y debe respetar, en este caso, al género, ¿no? En el sentido que lo hemos venido tratando con el feminismo como parte del mismo, etc. Y con la función judicial es un eje que nosotros hemos tratado fundamentalmente vinculado con la Constitución, y ustedes ya habrán visto también que la Constitución contempla e incluye a los derechos humanos y también a tratados vinculados con el respeto a los derechos de las mujeres. Con lo cual, nuevamente, un ejercicio del poder democrático es un ejercicio del poder que es respetuoso de los derechos humanos, del género, y esto está contemplado en la Constitución Nacional. Pasemos ahora a la vinculación con el resto de la carrera. ¿Qué es esto, no? Bueno, esto es algo que nosotros hemos hablado en la clase inaugural, cuando todavía estábamos en épocas de presencialidad. Recuerdo que en esa primera clase hemos hecho alguna referencia a esto. La materia, el nombre de la materia se llama precisamente contenidos transversales, porque la idea es que estos ejes, el eje de ciudadanía, el eje de género, el eje de derechos humanos y el eje de función judicial, con fundamental hincapié en la Constitución Nacional, los acompañen, les acompañen durante todo el trayecto de su carrera. Es decir, esto traducido podríamos decirlo que se trata de inspirar, como dice aquí el texto, inspirarles que cada vez que ustedes se encuentren con una materia, sea la que sea, tengan o la pasen el contenido de esa materia a través del tamizo, de la visión, de una mirada democrática, respetuosa de los derechos humanos y de la perspectiva de género, todo esto contenido en la Constitución Nacional. Es decir, esto debería funcionar, o es nuestra intención,
es la finalidad que ha tenido la facultad al incorporar esta materia, de que ustedes sean capaces de filtrar todos y cada uno de los contenidos que vean con posterioridad por este tamiz y sean capaces de detectar si hay alguna mirada que no cumple con estos principios, con estos ejes, ¿no? O hay alguna norma que no cumple que no es respetuosa de los derechos humanos o de la perspectiva de género, no solamente normas, sino también actitudes, conductas, etc. Es decir, esperamos que además de estudiar la materia y de aprobarla, estos contenidos les acompañen durante el resto de su carrera y con posterioridad también en el ejercicio de la profesión. La cuarta relación que nos habíamos propuesto como objetivo era la de vincular nuestro eje con la actualidad. Esto lo hemos venido haciendo con los ejemplos que se han ido dando tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, y hemos visto cómo los elementos de democracia, poder y derecho nos han servido, o nuestra intención es que comprender estos conceptos les sirvan como una forma de interpretar la realidad y la actualidad que nos rodea. En este caso, bueno, hemos estado trabajando con el tema de la pandemia porque, bueno, la pandemia es la actualidad no solamente de nuestro país, sino del mundo entero hoy por hoy. Y hemos visto cómo en relación a la democracia, al poder y derecho, las decisiones que son tomadas por los distintos gobiernos responden precisamente a ejemplos de ejercicios del poder, ¿no? Hemos visto que en este caso hemos aprendido que se trata de un ejercicio del poder de una democracia indirecta, ¿no? Porque no es que nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos, sino que lo hacemos a través de representantes. En el caso de nosotros los argentinos, el gobierno nacional es quien en un principio ha tomado la mayor parte de esas decisiones. Fíjense que en algunos casos esas decisiones han pasado a ser tomadas por los gobernadores o las gobernadoras según que la situación epidemiológica haya sido mejor en unas provincias que en otras. Y también hemos visto que esto ha ido variando y todavía hoy varía de país en país. Nos hemos fijado que esta misma posibilidad de tomar decisiones no han sido igualmente tomadas en nuestro país, en Brasil, por ejemplo, que se han tomado decisiones diferentes, o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y yo aquí he puesto la cuarta figura, que es la que está aquí hacia la derecha, abajo. Es una figura, es una foto tomada desde el aire de la Villa Azul, ¿no? que ha empezado a cobrar relevancia y a ser conocida en estos últimos días. A mí me ha llamado la atención esto de que esté tan claramente definidas. Fíjense que hay dos partes de la villa claramente definidas. La que está hacia abajo está urbanizada, es un barrio que con casas de material, que cuenta con acceso al agua, con acceso a la electricidad, que tiene cloaca, y la que está inmediatamente al lado tiene casas muy precarias y no cuenta con esos servicios, ¿no? Fíjense cómo un ejercicio y sin embargo se está yendo hacia esos dos barrios tratando de paliar las consecuencias del coronavirus. Pero fíjense que vinculándolo esto con la democracia y con los derechos humanos, fíjense cómo ahí todavía el Estado argentino no ha sido capaz de llevar adelante el ejercicio efectivo del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Fíjense que la gente que vive en la parte baja, digamos, de la imagen, vive con dignidad, podríamos decir, porque cuenta con los servicios humanos, con los servicios públicos básicos, ¿no? De agua, de cloaca, de electricidad, etc. Y quienes están al lado todavía no, ¿no? Fíjense cómo los elementos que hemos estudiado de democracia, de ejercicio del poder y del derecho, sumado en este caso también con los derechos humanos,
nos permiten hacer un análisis de esta foto, de esta imagen, de esa realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros les decíamos, que pretendemos que esta materia sirva para tener una visión también crítica en el sentido de analítica de la realidad. Finalmente, en el último de los objetivos que nos hemos planteado, es este de qué vamos a desarrollar en la evaluación, qué es lo que pretendemos nosotros de ustedes en una evaluación, en este caso vinculado con el eje que nos toca en este caso hacer la clase integradora, que es el eje 1, ¿no? Nosotros fundamentalmente lo que hemos tratado de volcar en las clases han sido ejemplos, desarrollo del concepto, análisis del concepto, para que ustedes sean capaces de comprender esto que está puesto aquí. Por un lado, comprender el concepto mínimo de democracia, y por otra parte, comprender las relaciones entre poder y derecho, que son los contenidos que hemos visto en las dos unidades que trata este eje. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer cuando los evaluemos y las evaluemos será precisamente analizar si han sido capaces de comprender estos conceptos, elementos y las relaciones que se dan entre los mismos. Nuestra idea no es hacerle una especie de evaluación difícil en la que tengamos una intención de desaprobarlo, para nada, pero sí es necesario que ustedes sean capaces de pasar con éxito esta evaluación, demostrando que conocen y comprenden estos conceptos que les mostramos aquí, ¿no? En el caso del eje de ciudadanía, que hayan sido capaces de comprender este concepto mínimo de democracia y las relaciones y los conceptos de poder y derecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer a los efectos de lograrlo? Básicamente, algo que ya les había dicho en las clases anteriores, que es fundamentalmente el estudio consciente, sesudo de la bibliografía que tienen a disposición. Yo insisto en este tema, las clases que nosotros les hemos dado son herramientas para desmenuzar la bibliografía que tienen, pero es imprescindible que la estudien esa bibliografía, que la lean con detenimiento, que la lean varias veces, insisto en este tema si es necesario, que busquen las palabras que no comprendan, que hagan las consultas que sean necesarias. Seguimos estando abiertos a consultas, va a quedar abierto un foro de consultas para esta clase integradora, y si tuviesen alguna consulta para hacer, la hacen. Bueno, estamos llegando al final de esta clase integradora. Les agradezco, les animo a que, si bien ya me imagino que están un poco también cansados con la cuarentena, cansadas, estamos todos en la misma, les animamos a que hagan un esfuerzo, nos estamos acercando hacia las evaluaciones. Es importante que se dediquen con ahínco a estudiar las unidades que van a entrar en la evaluación, que van a ser las primeras 4 unidades, y les deseamos mucho éxito, porque su éxito también será nuestro éxito.